Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Me da gusto saludarles nuevamente. Estamos ya iniciando el mes de febrero, gracias a Dios, y con una expectativa más de encontrarnos con la palabra de nuestro Dios, lo que Él nos tenga. Y hoy tenemos un pasaje, la verdad, es uno de mis favoritos. Es un pasaje que me ha acompañado por muchos años y espero que pueda bendecir grandemente sus vidas el día de hoy. ¿Oramos? Señor, ponemos en tus manos este tiempo devocional. Pedimos que tu palabra nos hable, Señor, que tengas algo muy poderoso que compartirnos, Señor, a través de tu palabra. No escogimos nosotros el día ni lo que iba a decir, así que nuestro corazón está abierto para escuchar tu voz, Señor, cualquiera que sea. Permite que podamos rendir a ti nuestro corazón y podamos acercarnos a ti con toda sinceridad. Y si alguien tiene dudas de quién eres, Señor, que a través de ir leyendo tu palabra, su corazón se pueda abrir, no a mi voz, a la tuya, Señor. Tú eres quien nos está hablando y yo te pido de manera personal que hables a mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la lectura de la palabra. Es el Evangelio de Juan, es el capítulo 11. Otra vez tenemos una lectura larga, así que les pido que con paciencia la podamos ir siguiendo. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versos 1 al 44. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se referiría a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a una hora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará
cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre que sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Bueno, pues estamos en un escenario típico de un funeral. Estamos en un escenario de expectativa y hay tantas cosas que decir. La verdad no sé ni por dónde empezar, pero voy a tratar de ser muy breve. Y yo creo que vamos a hacer un video en vivo yendo más profundamente en este tema, porque yo sé que hay mucha gente que está atravesando o ha atravesado por una pérdida y todavía hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo creo que Jesús va a aclarar muchas de ellas aquí. Yo les aviso si será el día de hoy o quizás el día de mañana. Yo les aviso y ojalá nos puedan seguir para culminar con esto, porque realmente está muy largo. Bueno, son 3 amigos de Jesús, es Marta, María y Lázaro. En algunos otros pasajes de la Biblia se menciona cómo Jesús de alguna manera convivía con ellos. Y ahora Jesús se encuentra distante de ellos y resulta que su amigo enferma. Bueno, pues sus hermanas le envían mensaje diciéndole que está enfermo, que su amigo está muy enfermo. Y Jesús, desde que escucha la noticia, dice: esto no va a acabar en muerte. Dice: esto va a suceder para que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús nunca había dicho que él recibiría gloria, había dicho que su Padre, y ahora sí dice para que el Hijo reciba gloria. Pero él decide esperarse 2 días donde está. Qué interesante esta parte, porque normalmente cuando nosotros oramos a Dios, sobre todo por una enfermedad, la verdad nosotros quisiéramos que el Señor viniera en este instante
hiciera lo que tuviera que hacer y aquel enfermo se levante y esté sano. Muchos cristianos somos testigos de que estas cosas ocurren. No son eventos imposibles de suceder. Jesús cuando se refirió a sus discípulos les dijo, las obras que yo hago, ustedes van a ser mayores. Fíjense lo que Jesús ya ha hecho. Y dice que nosotros podríamos hacer en su nombre esas cosas y otras todavía más grandes. Bueno, Jesús espera y después de un tiempo les dice a sus discípulos, vamos. Y ellos lo toman a mal, empiezan a reclamar y les dicen, Señor, ¿en serio quieres ir ahí? Apenas te querían matar y ya quieres regresar. Y Jesús aclara que es en el día donde se camina. Dice, en la noche no se puede. Hay que trabajar, hay que hacer las obras mientras sea de día. Y después les dice que su amigo Lázaro está dormido, pero que él va a despertarlo. Ellos no entienden y le dicen, Señor, si está dormido, esto quiere decir que se va a poner mejor. Y no están entendiendo lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús tiene que ser específico y les dice, Lázaro ha muerto. A pesar de que les dice eso, ellos siguen sin entender. Y Jesús aclara una cosa, me alegro por ustedes, porque ahora lo que sigue los va a ayudar a ustedes a creer. Bueno, se entiende que no habían captado todavía la esencia porque Tomás dice, sí, vamos nosotros también para que muramos. Jesús no está hablando en forma simbólica, está hablando literalmente de que su amigo está muerto. Cuando él llega a Betania, se encuentra con que Lázaro tenía ya 4 días en la tumba. Yo creo que Jesús de ninguna manera se quedó adrede, se quedó para que muriera, para dar tiempo. Ante un milagro de resurrección puede haber muchas expectativas, inclusive en la ciencia médica, no sé cómo se llama exactamente, pero hay gente que muere por algún breve tiempo y después regresa a la vida. Hay libros escritos por ahí donde se menciona cómo algunas personas pues murieron por algunos segundos, por algunos minutos inclusive, y las narrativas de lo que pasó. Pero en este milagro queda constado perfectamente que esta persona estaba totalmente muerta. No era una mentira, era una realidad. Llevaba ya 4 días en la tumba. Eso nos quiere hacer ver que desde que Jesús recibió la noticia, pues la noticia tardó en llegar a él. Y lo más interesante, y me gustaría recalcar aquí, es que ante los cuadros difíciles de enfermedades y de muerte, no es que Jesús no esté al pendiente. Él sabe desde el primer momento. Él sabía, antes de que Lázaro muriera, él sabe que va a morir. Y sin embargo, de alguna manera, guarda silencio. Y es más, hace tiempo para esperar a que se suceda esto. Bueno, como el lugar estaba cerca de Jerusalén, dice la Biblia que mucha gente fue para consolar a las hermanas Marta y María por la pérdida de su hermano. Y entonces Marta se entera de que Jesús está por llegar y sale a encontrar. Y le dice una frase que nos habla de su convicción en Jesús. Ella le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa misma convicción se le expresa un rato más adelante María, cuando encuentra a Jesús, le dice las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué significa esto? Que las dos habían desarrollado una fe tal que ellas sabían que de haber estado Jesús eso no habría pasado. Quizás nosotros pensaríamos lo mismo, ¿no? Señor, si en medio de un problema tú estuvieras ahí, esto no habría pasado. Bueno, esas son cosas que quiero explicar un poco más ampliamente, pero obviamente que su fe, lo que ellas conocían, les mostraba eso. Y Jesús le dice, ¿sabes? Les dice a Marta, ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar.
Y Marta le dice, sí, yo sé que en el día de la resurrección, en el futuro, Él va a resucitar. Y aquí Jesús dice las palabras con las que yo la verdad me quedaría en esta mañana y me he quedado mucho tiempo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Verso 26. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Yo creo que si Jesús nos preguntara eso en cualquier contexto, pues podemos decir, sí, Señor, yo lo creo. Pero se los está preguntando ante un escenario de muerte. Se los está preguntando ante un escenario difícil. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esto parece incongruente, ¿no? Si está muerto, ¿cómo va a vivir? Pero Jesús, que conoce el más allá, Él dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esto es lo que a todos los que hemos tenido la pérdida de un ser querido, nos da una convicción profunda y plena de que nuestro ser querido realmente no está muerto. Y después dice el Señor, y todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Dice en otra versión, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto quiere decir, sí vamos a morir, pero no vamos a morir eternamente. Y le pregunta a Marta si lo cree, y Marta dice, sí, Señor, yo siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Fíjense, Jesús no le preguntó qué creía de él, le preguntó si creía en las palabras que él estaba diciendo. Y Marta, pues seguramente con su dolor se confunde un poco en lo que el Señor le pregunta y le da la opinión al respecto de él que ella tiene. Pero Jesús le está preguntando acerca de esto que está diciendo. Después Marta regresa donde está María, le dice que ahí está el maestro y que la llama, ella sale y como ya dije, le hace la misma pregunta, le hace el mismo comentario y entonces Jesús la ve llorando, ve a la gente que está con ella y me llama la atención porque dice que se enoja en su interior y también se conmueve profundamente. Pide que lo lleven donde está Lázaro. Y entonces Jesús llora. Llevo más de 20 y tantas horas pensando en este verso. Jesús lloró. Y los voy a dejar un poquito picados con lo que yo descubrí, con lo que sentí en este verso para la presentación en vivo que vamos a hacer. Pero bueno, la gente dice que lo asocia con que Jesús lo amaba y por eso está llorando. Algunos decían, que ha hecho otros milagros no podría haber impedido. Y entonces Jesús llega a la tumba y pide que que quiten la piedra. Y entonces Marta dice, Señor, no creo que sea una buena idea. De seguro que ya hay un olor putrefacto. Alguna versión dice ya hiede. Esta versión dice, ya va a haber un olor espantoso. Y Jesús le repite de alguna manera la pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Estaremos preparados para ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver la gloria de Dios a nuestra manera? ¿Será verdad todo lo que dice Jesús? En este relato que no fue privado, fue un acto público. Jesús pide que muevan la piedra y le llama a Lázaro pidiéndole que salga de ahí. Y dice el verso 44, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro
y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Bueno, esto se lee como un relato muy tranquilo, muy cualquiera, pero imaginen la escena. Qué tremendo milagro, qué tremenda situación. Insisto, me falta tiempo para decir muchas cosas, por eso quiero hacerlo en vivo y comentar otras más. Pero quedémonos con esto, con estas frases. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estoy recitando estos versos en versión 60. Y termina diciendo, ¿crees esto? Y cualquiera que sea nuestra respuesta vuelve a preguntar, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El milagro de resurrección es porque Jesús es la resurrección y la vida. Algún día Dios nos va a resucitar a todos cuantos creemos en Él. Insisto, voy a explicar más tranquilamente esto porque el tiempo ya se me acabó, pero quedémonos con esto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Oramos? Padre, gracias porque tú has declarado ser la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. A lo mejor nuestros sentidos no alcanzan a comprender esto, pero ayuda a que nuestra fe lo alcance a comprender y creamos de tal manera que ninguna persona que cree en ti se va a quedar en una tumba. Ninguna persona va a quedar ahí para siempre. Tú lo levantarás con poder. Como levantaste a Lázaro, como te levantaste tú. Esa es tu promesa. La creemos. Esta es la fe que nos mueve y queremos seguirte, Señor, de cerca. Gracias por dar tu vida una vez más. Gracias por darnos ejemplo de tu gran poder. Y aunque no lo vimos, pero lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me quedo con muchas cosas en la cabeza. Yo sé que ustedes también, pero por favor, estén muy pendientes entre hoy y mañana. Vamos a estar hablando de este tema porque yo siento que es muy necesario hacerlo y que sea de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en Levántate y Come.